definición de los contenidos que están dispuestos en un alimento. ¿Bien? Hoy la intención no es hacer una clara definición de qué son los lípidos ni de cómo se comportan, sino más bien en atención al control de calidad y a cómo se regula, cómo está regulado por ley los lípidos dentro de un alimento. ¿Alguien tiene alguna duda de inicio? Comencemos. Ustedes saben, esta clase pregunta al objetivo 5, al único objetivo de la unidad 5, que es evaluar la realización de controles tanto analíticos como microbiológicos a medicamentos, cosméticos y alimentos. Entonces, hablemos de lípidos. Los lípidos están presentes en los alimentos y aportan entre un 20 y un 30% de los requerimientos energéticos de nuestro organismo. Bien, dentro de este 30%, aproximadamente el 10% debe ser de grasas saturadas. ¿Saben ustedes lo que es una grasa saturada? Cuando hablo de saturado, ¿a qué me refiero? Si tiene solamente clase simple. Muy bien, Ignacio. Si tiene solamente clase simple. Estas son las grasas que tienen como peligrosas, puesto que no tienen la capacidad de oxidarse cuando lo hacen, porque no solo radical es libre. Por eso un exceso de grasas saturadas no sería tan conveniente. Por otra parte, tenemos un 5% de grasas insaturadas y otro 5% de grasas poliinsaturadas. Entonces, definimos a un líquido como una macromolécula que es soluble en solventes no polares. Imagínense eso, una macromolécula que no es soluble en solventes polares. Es una gran familia, una familia muy numerosa. Miren como la familia de los azúcares en realidad. Muchas sustancias que están presentes en nuestro organismo y otras que se las aportamos a través de los alimentos son catalogadas como lípidos. Solemos relacionar la palabra lípido como con grasas, pero realmente las grasas son un subconjunto de las estructuras lipídicas. Las grasas son lo que nosotros llamamos derivados de los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Aquellos ácidos o ésteres que provienen del glicerol. El glicerol es una molécula de carbono que tiene entre glucosa y oxígeno que permite enlazar grandes cadenas, que eso es lo que luego vamos a conocer como ácidos grasos. Bueno, estas estructuras triglicéridas, eso es lo que nosotros podemos indicar que son grasas. No obstante, un líquido presenta muchas más formas. El requisito indispensable es que sea insoluble en un solvente no polar para un líquido. Bien. Entonces, ¿cómo clasificamos a los líquidos? Como saponificables e insaponificables. Dentro de los saponificables tenemos los líquidos anfipáticos. ¿Saben lo que es una sustancia anfipática? ¿No? ¿Han escuchado hablar de los surfactantes? Sí, parece. Y lo han visto en Tecno como tensoactivos. Esas son sustancias anfipáticas, son sustancias que tienen una cabeza polar y una cola que genera solubilidad en solventes apolares. Bien, tenemos este tipo de líquidos anfipáticos y dentro de ellos están los glicerolípidos, que son los que les acabo de comentar, que son provenientes del glicerol, son derivados del glicerol, solamente tienen 3 carbonos en su estructura base, pero luego donde están estos grupos oxidados se unen cadenas largas y generan el comportamiento lipídico de estas sustancias. Están los esfingolípidos y también tenemos dentro de otra clasificación los eicosanoides. Aquí hay un error. Eicosanoides. Eicosa. ¿Se acuerdan de eso de química orgánica? Eicosa. Eicosano. Es una nomenclatura. ¿Cuántos carbonos tiene un eicosalcano? ¿Cuánto? 20. Muy bien, Fernando. 20 carbonos. Entonces estas son un grupo muy particular de lípidos que contienen solamente 20 carbonos, dentro de los cuales se encuentran las prostaglandinas. Y las prostaglandinas
organismos y tienen funciones de regulación celular. No voy a entrar en ello. Lípidos neutros están los acilglicéridos, dentro de los cuales nosotros encontramos los famosos omega 3, omega 6, y están las ceras. Las ceras son producto de la esterificación de alcoholes, de alcoholes de gliceroles. Y también tenemos los ácidos grasos y sus derivados. Eso está dentro de los saponificables. Dentro de los lípidos saponificables están los terpenos y los esteroides, que por cierto también están presentes en la estructura de las plantas. Bien. Entonces, ¿dónde nos enfocamos más? ¿Dónde está el mayor contenido? Porque siempre, donde está la mayor porcentual relativa de lípidos, es como el producto de nuestro interés, a ver cómo eso puede afectar a nuestro organismo. En este caso, la familia más grande es la de los ácidos grasos. Y están puestos allí en la diapositiva los ácidos grasos con una nomenclatura muy particular. Figúrense que dice, por ejemplo, el ácido caproico dice C6 2.0. ¿Saben a qué se refiere esa nomenclatura? ¿Al número de carbono? Número de carbono, C6, 6 carbonos, y el número de insaturaciones. Muy bien, Fernanda. Entonces, tiene ninguna insaturación. Estamos hablando de un ácido graso insaturado. ¿Bien? Acá todos los que están en esta sección son saturados, figúrense, todos tienen por común que son 0 insaturaciones. Lo que va variando es el número de carbonos presentes en la cadena de unión al grupo glicerol. Tenemos los monoinsaturados, dentro del cual está el ácido oleico, uno de los más medidos, y de hecho cuando nosotros representamos la acidez relativa en un producto graso, tomamos el ácido oleico como ejemplo. El 2 es el número de insaturaciones, no de saturaciones. Porque... El número de insaturaciones. Si lo dije al revés, disculpen. El número de insaturaciones se representa después de los dos puntos. 0 insaturaciones, una insaturación, claro. Una insaturación. En el caso de los poliinsaturados, vemos por ejemplo el omega 6. ¿Cuántas insaturaciones tiene? 6. No. 12. ¿Cuánto? 12, ¿o no? Depende. El linoleico y el araquidónico tienen por ejemplo 2 o 4. Ese es el número de insaturación. ¿Y el W6 qué significa? Ah. Ustedes saben cuando en estos recursos bíblicos dicen soy el alfa y el omega. ¿A qué se refiere eso? Literalmente. Soy el inicio y el fin. Omega significa la distancia que hay desde el último carbono hasta donde está la primera insaturación. Claro. ¿Bien? Entonces, el omega 6 significa que desde la cola de ese ácido graso hasta donde conseguimos el primer doble enlace hay 6 carbonos. Acuérdense eso del alfa y el omega. El principio y el fin. Es muy nervioso para nosotros, pero es una regla mnemotécnica que les va a ayudar mucho. Porque de eso, figúrense, de la posición de esa insaturación dependen muchos procesos bioquímicos y la capacidad oxidativa que tienen estos ácidos grasos para precisamente ser utilizados como recursos alimenticios. Bien sabemos que el omega 3 y el omega 6 son agentes antioxidantes de larga data. ¿Bien? Entonces, tenemos el omega 6, el linoleico, el gamma linoleico, el araquidónico, y para el omega 3 tenemos el DHA y el EPA y el alfa linoleico. Muy bien. Acá están las estructuras, figúrense, para el omega 6 y para el omega 3, lo que les decía. Omega 3, 1, 2, 3. Y omega 6, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el 6 conseguimos la última, la primera insaturación visto desde el último carbono, que no es así, realmente es la última insaturación. Bien, ahí están los nombres químicos formales, los nombres IUPAC, de estas estructuras que son tan codiciadas en la industria alimenticia, son de difícil obtención. En realidad, por lo general, son obtenidos los productos marinos, el procesamiento de los productos marinos, especialmente del salmón. ¿Bien? De ahí obtenemos una gran cantidad de estos ácidos grasos
que son buenas estructuras antioxidantes. Bien. Entonces, lo que nos importa desde el punto de vista del control de la calidad es dónde están contenidos estos ácidos grasos, los insaturados y los saturados. Los insaturados están presentes en la mantequilla, aceite de pescado y de oliva, mientras que los saturados están presentes en la leche, la mantequilla, el aceite de coco y el aceite de palma. En realidad, los aceites vegetales contienen la mayor proporción de ácidos grasos saturados. Mientras más vegetal diga el recipiente, más están presentes los ácidos saturados. Ven que a veces eso es como relativo a la lista de precios. Si usted va a preguntar si ve que ese aceite vegetal es mucho más económico que el que dice de maravilla. Y depende de la cantidad y el contenido de las saturaciones, va a ser directamente el precio. Porque esos insaturados o poliinsaturados son más difíciles de obtener desde la matriz vegetal. ¿Sí? Entonces, ahí está una recomendación alimenticia que yo le doy. Por otra parte, el omega 3 está presente en el pescado azul, marisco y nueces, y omega 6, aceite de semillas como girasol, soya, maíz, sésamo. En realidad, ¿qué tenemos en un aceite? Una mezcla de todos los componentes lipídicos que se extraen de ese recurso vegetal. No hay exclusivamente. Entonces, lo que uno debería ver es el porcentaje de insaturaciones presentes. ¿Cómo lo vemos en un alimento que hace procesar industrialmente? ¿Cómo sé su composición? En la tabla nutricional. En la tabla nutricional deben venir expresados todos estos valores. Es decir, que por obligación un alimento procesado industrialmente debería contener una tabla nutricional. Esto es una publicación hecha por la Organización Mundial de la Salud como un ítem informativo. Bien, profe. Entonces nos vamos en lo que a la realidad chilena concierne. Ya este cuadro lo hemos visto antes, pero lo vamos a ver, está en el artículo 5 de la ley 20.606, donde establece cuándo nosotros debemos publicar alguno de estos sellos para advertir al consumidor que está alto en alguno de estos componentes. El que nos convoca el día de hoy son grasas saturadas. Esas son las que son no grasas totales, sino grasas saturadas. Tenemos para un alimento sólido un máximo de 4 gramos por cada 100 gramos. Ojo, no estamos hablando de porciones. Es muy importante que ustedes sepan que es cada 100 gramos y no por porción alimenticia, porque eso ha generado mucho ruido. Y para los líquidos son 3 gramos por cada 100 mililitros del alimento líquido. Grasas saturadas. ¿Por qué? Lo que yo les decía, las grasas saturadas son las que son propensas a obtener la formación de radicales libres en procesos oxidativos. Y ya sabemos lo que los radicales libres ocasionan a nuestro organismo. ¿Bien? Bien, cierto. Entonces, dentro del manual de etiquetado hay algunos parámetros obligatorios que se deben establecer. Dentro del valor nutricional deben estar reportados algunos parámetros. No solo el sello, por estar alto en grasas saturadas, es lo que nos importa, sino también lo que se declara en el contenido nutricional. Entonces, las grasas totales deben venir expresadas en gramos. Importante eso. Bien, si este alimento contiene 3 o más gramos de grasas totales, por porción de consumo actual, deberá tener también los siguientes parámetros. Miren, escuchen esto, las grasas tal como fueron estructuradas en la ley son muy complejas, porque si es que superan los 3 gramos por porción, aunque el sello va por cada 100 gramos o por cada 100 mililitros, aquí sí es por porción. Si supera los 3 gramos una porción, entonces la tabla nutricional se debe desglosar con qué tipo de grasa contiene. Y se desglosa de la siguiente manera. Bueno, ya dijimos que debe desglosarse diciendo cuántos ácidos grasos saturados hay expresados en gramos, cuántos son monoinsaturados expresados en gramos, cuántos son poliinsaturados expresados en gramos, cuántos ácidos trans tienen expresados en gramos y la cantidad de colesterol expresado en miligramos.
Estos son cuando se superan los 3 gramos de grasa total por porción. Lo voy a repetir muchas veces hasta que quede en nuestro interior. Cuando un alimento, una porción de alimento, una porción vendida de alimento tiene más de 3 gramos de grasa total, entonces debe venir expresado cuánta grasa saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, expresada en gramos, cuántos ácidos grasos trans, que se refiere a la configuración. Cuando son monoinsaturadas, adquieren una configuración cis, una configuración trans. Sabemos que los trans son el tipo de grasa mayormente perjudicial o nocivo para la salud, y por eso también está reflejado esto también en gramos, y por último el colesterol en miligramos. ¿Sí? Presente en la porción. Presente en la porción. Se expresa la grasa total y no se expresa el detalle. Pero curiosamente, en eso ha sido muy pillo el Ministerio de la Salud. Cuando un alimento ya expresa más de 3 gramos de grasa total, es porque la mayoría son saturadas. Entonces, esa era un poco la idea. La gente tuviera la posibilidad de saber qué clase de grasa se está comiendo. ¿Y por qué esto, aunque el sello va por cada 100 gramos, por qué esto ocurre? Porque se comenzó a vender fraccionado. La empresa también, de una forma para evitarse los sellos, de una forma muy bella, comenzaron a vender alimentos como el jamón, como el salame, en bandejas donde venían laminadas. Entonces se libraban del sello, no movía la venta. Entonces se expresó esto, que fuera por porción los 3 gramos. ¿Es para líquidos y sólidos? Es para líquidos y sólidos, sí. Es para líquidos y sólidos. En general, los alimentos líquidos procesados, en general, cuando son grasas, la mayoría son aceites. Difícilmente un alimento líquido contiene grasa y no es más que eso. No sé, es una generalidad. En todo caso, siempre hay excepciones a la regla. Es decir, alimentos que contienen grasa son líquidos y se extienden. No tomar un alimento líquido que suministra grasa, salvo que fuera un condimento, por ejemplo. Los condimentos se suelen usar grasa como condimento. Bien. Entonces, de este tipo de clasificación y de referencia dentro de la tabla nutricional, existen tres formas que también deben ser expresadas y que convienen, obviamente, al consumo saludable. ¿Bien? El primero de ellos es libre en. ¿Bien? Libre en grasa significa que una porción, esto es una confusión, esto es un caos total, ¿verdad? Porción o cada 100. Porción o cada 100. En este caso, libre en es porción. Cuando aporta menos de 0,5 gramos de grasa total, uno puede decir que ese alimento es libre en grasa. ¿Qué es lo que ocurre cuando se usa como alimento? ¿Bien? Siempre están en porciones muy pequeñas. Entonces, cuando se tiene menos 0,5 gramos de grasa total en un alimento, se puede catalogar como libre en grasa. Por otra parte, aunque no fuese así, porque las grasas totales son el compendio de las grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas, podríamos decir que cuando un alimento, una porción de alimento aporta menos de 0,5 gramos de grasa saturada y menos de 0,2 gramos de ácidos grasos trans, podemos decir que es libre de grasas saturadas. Entonces, esta otra condición tiene dos subcondiciones. Es libre de grasas saturadas cuando tiene menos de 0,5 gramos de grasas saturadas y menos de 0,2 en ácidos grasos trans. ¿Bien? Ajá. Los sellos cada 100 gramos o cada 100 mililitros si es líquido. Cuando tiene más de 3, entonces ya hay que desglosarlo. De los 100 gramos y los 100 mililitros.
Pero cuando va en la porción, lo importante es que cuando la porción tiene más de los 3 gramos, entonces ya se comienza a dar el detalle de los tipos de gramos. Lo vamos a ver ustedes. Saturada, monoinsaturada y poliinsaturada. Siempre va a ser así. Se dice que es libre de grasa si tiene menos de 0,5. Entonces, de 0,5 y 2,99,9999 tienen la posibilidad de no colocar el sello por cada 100 gramos y de no detallar el tipo de grasa que tiene. Pero una vez que supera los gramos por cada 100 gramos, se le coloca el sello y además debe detallar. Esto de la ley no es como tan obvio, ¿no? Porque muchas veces, y esto se nota cuando hay un grupo de asesoría que es adecuado, porque esto es política. La gente dice, yo no participo de la política, no todos participamos de la política, porque las políticas son las mesas de negociaciones que se hacen entre las partes económicas afectadas, que todos sabemos que el crecimiento económico de un país trae beneficios sociales, y otra es dar la opinión certera para la protección de la salud de la población, que ese es el punto donde nosotros como químicos farmacéuticos nos tenemos que fijar. Ya la contraparte económica está en una parte. Nosotros a defender la salud. Esta ley está todavía en mesa, por cosas como esa. Esa duda que usted tiene, la tienen muchas personas, pero se juega a eso para no saber cuándo. Cuándo es porción, cuándo es sobreviviente. Ok, libre de colesterol significa que aporta menos de 2 miligramos de colesterol, menos de 2 gramos de grasa saturada y menos de 0,2 gramos de grasa trans. Miren, hay 3 condiciones. Entonces, libre de grasas totales, libre de grasas saturadas y libre de colesterol. Estudien bien eso. Siguiente. Profe, ahí en la primera que era como libre de grasas totales, ¿era porque se usaba combustible? Porque si tiene menos de 0,5 gramos de grasa, libre de grasa. Si tiene 0,2, tiene grasa, pero como tiene menos de 0,5, se puede escribir en el empaque del alimento libre de grasa. Bien, hay otro apartado en el que el empresario o la empresa productora o procesadora del alimento puede escribir reducido en. Ya es reducido en grasas si el producto contiene menos del 25% de grasas que el alimento normal. Es decir, si un jamón por lo general contiene 100 gramos de grasa, por porción o por pesaje, por lo que sea, si su condición normal el producto habitualmente contiene esa cantidad, si fuese 24, ya yo puedo escribir en el empaque reducido en. Y reducido el colesterol es que tiene 25% menos colesterol que el alimento normal. Esto es sobre un hito productivo, es decir, tomando como patrón el alimento normal. ¿Y aquí llamamos el alimento normal? ¿Bien? ¿Ven la trampa? Yo, un poco subversivo, profesor, esta clase no me gusta ponerle media tinta. Yo dejo mi impresión y ustedes pueden tener una impresión distinta, pero básense siempre en el contenido de la ley. Siguiente. Y luego bajo en. Bien. Bajo en grasa significa que una porción de alimento aporta un máximo de 3 gramos de grasa total. Un máximo de 3 gramos. ¿Ve la diferencia ahora que era que me preguntaba por acá? Entre porción y 100 gramos. Un alimento de 3 gramos debe llevarse si tiene más de 3 gramos por cada 100. Pero aquí, si tiene menos de 3 gramos por porción, ya se considera bajo en. Y si la porción es de una forma o de otra, y el tamaño de la porción importa, y el tamaño importa. Bien, se están dando cuenta de lo ambiguo que es para las grasas esta retórica. Y define la porción. La porción es, supone, lo que se consume por unidad de empaque. Eso es la porción. Por ejemplo, y se define dentro del empaque mínimo. Es decir, vamos a colocar
un paquete grande que trae luego 100 unidades de 4 galletas Oreo. Voy a ver esto como un ejemplo porque más grande no puede tener. La porción es el empaque que trae las 4 galletas Oreo. Aunque el empaque completo las traiga 100 de esos mini empaques que son de 4. Entonces la porción la define el productor. Como pagarte y darte cuenta, ¿verdad? Es como que se supone que uno debería comer en una sola sentada. En un hito alimenticio. Un desayuno, un almuerzo, una cena, una merienda. Se supone que nadie debería comerse 3 paquetes de galletas Oreo, de 4 galletas cada uno. Se supone. ¿Qué pasa cuando el alimento está, por ejemplo, es la bolsa de papas? ¿Qué pasa cuando el alimento es la típica bolsa de papas extra grande? O de Doritos, vamos a colocar ese ejemplo. Ninguna afiliación con las marcas, pero una bolsa grande de Lay's o de Doritos. ¿La porción quién la establece? El proveedor, el vendedor. En este caso, las porciones son ajustadas a 100 gramos para evitarse el lío de tener que incurrir en no publicar los sellos en un caso y sí en otro. Cuando son paquetes así, donde la porción la establece la persona que lo toma, entonces se establecen los 100 gramos como porción. Bien chicos, es bajo en grasas y aporta un máximo de 3 gramos de grasa total sobre la porción de alimento. Es bajo en grasas saturadas y se tiene un máximo de 1 gramo de grasa saturada y no más del 15% de las grasas provenientes de grasas saturadas en relación a las calorías totales. Más enredón. Se dice que es bajo en grasa saturada si no se tiene más de 1 gramo de grasa saturada por porción y si además no tiene más del 15% de calorías provenientes de grasa saturada. Entonces hay que hacer un cálculo de las calorías provenientes de las grasas saturadas. Eso en realidad me parece igual una buena medida. Y luego se dice que es bajo en colesterol cuando la porción aporta un máximo de 20 miligramos de colesterol y 2 gramos de grasa saturada. 0,2 de grasa trans. Bien chicos, vean eso. Libre de, disminuido en y bajo en. Son 3 conceptos muy distintos. Yo estoy seguro que después de esta clase, de alguna forma, va a cambiar un poco la visión o la perspectiva cuando ustedes toman un medicamento en el supermercado, porque vamos a estar bien fijados en este tipo de anuncio o de publicidad. Esto se hace para evitar la falsa publicidad. Fíjense que esta ley 20.603 se basa en no establecer hitos publicitarios que sean contrarios a la realidad. Es decir, que yo voy como un jamón de pavo y yo creo que por ser jamón de pavo o jamón de pollo es saludable, siendo que el contenido de grasas trans no está dentro de los niveles adecuados para el organismo. ¿Bien? Todo esto fue generado para no crear una falsa publicidad. ¿Profe? Cuando se refiere a por porción, contiene un máximo de 1 gramo, es la porción de 100 gramos, entonces un 1%. De la porción de 100 gramos, cuando así se establece en el empaque. Pero si la porción es el 1%, si la porción fueran 50 gramos, ¿serían 0,5 gramos el máximo? No, porque la ley establece la porción. Es por eso que esto es un poco ambiguo. Porque esto se hizo para poder vender fraccionado. ¿Y cuál es el beneficio de vender fraccionado? Todos podemos comprar libremente 1 kilo de jamón ibérico con facilidad todo el tiempo. No, porque es un jamón importado bastante costoso. Entonces, vender por porciones trae la ventaja económica o comercial de poder vender todo un producto a mayor cantidad de personas. Y por eso se establece. Lo de las porciones fue hecho para las bandejas, pero lamentablemente para las empresas productoras de snacks que vienen en bolsas o en cantidades que sí son comerciales, entonces todo este asunto regulatorio resulta más complejo. Hay que colocarlo en 100 gramos por porción. Bien.
Extramagro. Ese es otro concepto. Y se aplica exclusivamente a la venta de carne, a la venta de proteínas y el contenido graso en proteínas. Específico para carne, pescado y sus derivados. Significa que por porción de consumo habitual y por cada 100 gramos contiene como máximo 5 gramos de grasa total. O menos de 2 gramos de grasa saturada e igual y menos de 95 miligramos de colesterol. Bien, para las carnes, pescados, varias, pescados, aplica este término que es distinto. Magro es algo que en realidad no tiene grasa. Extramagro es que de verdad no posee nada de grasa. Ajá. Muy bien. ¿Cómo la carne va a ser extramagra? Eso no se entiende. Pero, porque todo es de acuerdo a un referencial. Usualmente, ¿cuántos gramos de grasa tiene un pedazo de carne? Depende de la sección, del corte bovino, si estamos hablando de carne bovina. Bien. Entonces, tomamos esa referencia usual. Supongamos que un lomo vetado tiene, usualmente por cada 100 gramos tiene 30 de grasa total. No puede ser considerada extramagra. Diferente de algún otro corte que sí presenta estas características. ¿Para qué es eso? Para que el consumidor sepa que una porción de lo que se está llevando no es proteína. Y hacemos los 18 de septiembre, buscamos exactamente la portada. Bien. Entonces, ahora sí, todo esto es como el marco regulatorio. Lo que nos lleva a nosotros al análisis en el control de la calidad son esos hitos. El colesterol, las calorías, que no las vamos a ver, es súper difícil el cálculo de calorías. Pero las grasas totales, como es el ítem básico, lo vamos a ver cómo se hace. En el laboratorio se hace tal como está en la resolución exenta del Instituto de Salud Pública, la 00178, donde aparecen los métodos de ensayo. ¿Bien? Sí. Esto es de parte del Departamento de Salud Ambiental y está en vigencia, el documento este de la resolución exenta está en vigencia desde el 2 de febrero del 2021. Bien. La determinación de grasas totales se hace tal como la vamos a hacer en el laboratorio, a través del método Sockler, que es un método de separación continua, y en este caso con una hidrólisis ácida previa. Bien. Para preparar la muestra, como en otros casos, hay que homogenizarla, llevarla a su expresión más fina. En el caso de los semisólidos, homogeneizarla a través de agitación mecánica sería lo más adecuado. Ahí colocamos como ejemplo la mayonesa. Bien. Se coloca la muestra, aproximadamente 10 gramos de muestra, se colocan en este tipo de estructura que aparece en la figura, con 50 mililitros de ácido clorhídrico 4 molar, bastante concentrado. Se hacen 2 porciones de ello y comienza el calentamiento. Fíjense que hay acá un filtro de celita que no permite el paso de la muestra o de los grandes gránulos de la muestra al resto del sistema, que es como se muestra a continuación. ¿Bien? Estos son estos tubos que estaban acá, se lleva a ebullición por 30 minutos, 30 más o menos 2 minutos, y luego eso se filtra, se lava, se deseca esa muestra y se pesa. Y luego se lleva al equipo Sockler. El equipo Sockler es un equipo de extracción continua, figúrense, tiene un matraz fondo redondo, si es que tenemos una manta calefactora, o un matraz fondo plano, si es que lo queremos hacer con una plancha. En esa manta se supone que va a estar el contenido de un solvente que tiene que tener características no polares. ¿Para qué? Para poder disolver la cantidad de grasa presente en un alimento. Este líquido, lo voy a mostrar de este lado, se evapora y pasa por un brazo hasta esa evaporación. Pasa por este brazo, un único paso permitido es por este brazo, y este brazo permite la entrada
a lo que llamamos un sistema de refrigeración. En este sistema de refrigeración, ese líquido que es de un solvente polar, muy volátil, no polar, pero muy volátil, como el éter, como el hexano, ¿bien? Como el éter de petróleo, va a condensar y va a caer sobre un dedal que contiene nuestra muestra. En ese dedal las grasas son solubilizadas y van a irse disolviendo en esta sección que es la que realmente es el aparato Sochler, y va a ir subiendo y va a ir subiendo siempre que en esa sección tiene un brazo sifón, y ese brazo sifón también va a ir subiendo en el mismo, por capilaridad, va a ir subiendo en la misma altura que va subiendo desde el Sochler. Pero una vez que alcanza la altura máxima del sifón, por arrastre de gravedad, vuelve al frasco principal. Y vuelve al frasco principal, pero esta vez con la grasa de la muestra diluida. Entonces va quedando siempre la grasa de la muestra aquí, el solvente se evapora de nuevo, se condensa, vuelve a caer, vuelve a extraer lo que haya quedado de grasa en la muestra, el sifón va subiendo hasta que por gravedad cae de nuevo, y así se hacen extracciones múltiples. Depende del alimento, se hacen hasta 4 ciclos. Nosotros en el laboratorio vamos a tener la posibilidad de hacer 2 ciclos. ¿Bien? Y así como hacemos la extracción de la grasa. Una vez que nosotros tenemos esa cantidad de solvente, lo evaporamos, llevamos a 105 más o menos 2 grados por 30 minutos, evaporamos ese solvente, dejamos enfriar en el secador el recipiente, razón por la cual ese matraz fondo redondo o ese matraz fondo plano hay que pesarlo antes de iniciar la experiencia. Se pesa el contenido del matraz más la grasa y finalmente tenemos los siguientes cálculos. Figúrense. Esto es el porcentaje de grasa total, por eso tiene ese 100 allá adelante. Donde B es la masa en gramos del matraz más la grasa que quedó. Menos A, que sería el peso del matraz solo. Entonces eso nos da la materia grasa que está aquí presente. Dividido entre P, la masa en gramos de nuestra muestra inicial hidrolizada. Y luego aparece por un 100 entre R. Y dice ahí porcentaje de recuperación. ¿Quién me diría qué es ese porcentaje de recuperación? Lo que se recolectó de quién. De la grasa. Pero eso sería A. Digo, eso sería B. O sea, eso sería B menos A. ¿Cómo compruebo yo que mi sistema realmente realiza una extracción adecuada? Comparándola. ¿Con quién? Con lo estipulado, con lo que se supone que... Nosotros tomamos una materia grasa ya estudiada como una referencia y le hacemos paralelamente el mismo procedimiento y vemos cuánto de esa grasa se obtuvo, porque ya está referenciado cuánta grasa se debe obtener de 10 gramos de un material de referencia. Nosotros en el laboratorio no lo vamos a hacer, no tenemos este material de referencia. Sin embargo, siempre este es un factor de corrección de las condiciones, digamos, medioambientales en las cuales se llevó la experiencia. Ajá. La P serían los 10 gramos, pero recuerden que nosotros hicimos una hidrólisis previa. ¿Bien? Y después de esa hidrólisis nos queda realmente la materia grasa como tal, y se vuelve a pesar. Sería ese segundo peso. En el laboratorio tal como lo vamos a hacer, nosotros no vamos a hacer una hidrólisis. Entonces sería sobre el total del peso del producto, realmente. ¿Bien? Eso es un error que estamos generando en nuestro laboratorio. Bien. Siguiente, gracias. ¿Qué limitación tiene este método? No se hace para productos lácteos. El rango va entre 3,7 y 90 gramos. ¿Bien? Por cada 100 gramos de grasa. Este es el rango en que nosotros podemos medir. No se aplica para leche ni productos lácteos. ¿Por qué las proteínas presentes en la leche tienen una matriz interferente? Tendríamos que primero eliminar todas esas proteínas. Bien. Al igual que lo vimos en la clase pasada, hay un Z que debe ser el valor menor del valor absoluto de 2. Cuando estamos analizando, esto es un nivel 1. Y luego el porcentaje de recuperación según la AOAC, que es una agencia para la excelencia analítica.
Agencia Americana para la Excelencia Analítica, y en el caso del nivel 3 se debe repetir, se debe hacer un duplicado de los ensayos, ¿bien? Con una desviación porcentual relativa menor del 17%. Así de amplio este criterio. Bien. Determinación de ácidos grasos. Ah, ya, las grasas totales no, yo debería hacer una cuantificación más detallada. Muy bien. Eso es lo que nos piden por sobre los 3 gramos de grasas totales por porción. ¿Cómo determinamos los diferentes ácidos grasos? También está en la resolución 60.00178, y el método de elección, o el método gold standard, sería el método de cromatografía gaseosa. El método de cromatografía gaseosa es muy parecido al que nosotros ya vimos en la cromatografía líquida, solo que la fase móvil es un gas inerte. Suele ser nitrógeno. Bien. Como ves, el equipo tiene igual una fuente de fase móvil, que es una fuente de gas, como le dije, el nitrógeno, y también tiene un inyector. En este inyector se volatiliza la muestra, que por lo general es líquida, se volatiliza, se lleva a su fracción vaporizada con un arrastre previo de un gas totalmente inerte como el helio, y luego va a una columna que tiene una medida de no menos de 30 metros. Sabemos que los gases tienen mayor fugacidad que los líquidos, por eso es mayor potencial químico, y eso hace que la columna tenga que ser mucho más larga para poder que algún analito se retenga en la fase estacionaria. La fase estacionaria, al igual que en la fase líquida y en la cromatografía líquida, es una sílica, solo que en este caso recubierto de una poliimida. ¿Bien? Y luego, eso va a un detector, y en el detector tenemos el cromatograma tal cual en la fase, en la cromatografía líquida, de la misma forma. Bien. Este es un cromatograma para un análisis de ácidos grasos por cromatografía de gases. Ven que es muy parecido al HPLC. En realidad se inyecta un patrón y se ve. Los patrones ya son patrones que venden ya con características definidas, y nosotros vemos que los tiempos de obtención coinciden. Por supuesto, el área bajo la curva es directamente proporcional a la cantidad de el ácido graso que nosotros contengamos en nuestra muestra. Chicos, no he parado. ¿Dudas hasta aquí? En el laboratorio vamos a hacer el software y vamos a hacer algunos de estos ensayos de caracterización de grasa. No solo saber que la grasa está presente y en qué cantidad es útil, sino también saber cuál es el grado de raracidez o de oxidación que posee una grasa. Bien, ustedes han visto el olor característico de los carros de sopapilla en las calles. Eso se llama ranciedad oxidativa. Ese olor característico se llama ranciedad oxidativa, y depende de la cantidad de insaturaciones que ya tiene el aceite debido al efecto del calor y el oxígeno presente en el medio. Uno de estos ensayos, y lo vamos a hacer en el laboratorio, vamos a medir la cantidad de ácido oleico presente en la muestra. Vamos a hacer una titulación volumétrica, y este es el ensayo oficial. Muy bien. Bien, la cantidad de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres presentes. Pero nosotros, todos los ácidos grasos libres, sabemos que de todo eso hay mayoritario del ácido oleico, y nosotros hacemos un cálculo con la masa molecular del ácido oleico. Esta es una medida del grado de hidrólisis de una grasa. Hacemos una titulación con hidróxido de potasio o hidróxido de molar, tomamos de 5 a 10 gramos de la grasa y la titulamos con una mezcla alcohólica y éter neutralizada, y le agregamos fenoftaleína. Al cambio de color tomamos ese volumen, hacemos un blanco, y ese es el ensayo. Vamos a ver un cambio a rosado cuando estemos en el punto final. El índice de yodo es un ensayo
ensayo bastante complejo. Ya ustedes hicieron una iodometría en farmacoquímica, seguramente también hicieron en química analítica. Y es una titulación volumétrica sencilla, pero vamos a ver cuánto es la cantidad de iodo capaz de ser fijado en las condiciones del método por cada 100 gramos de muestra. ¿Bien? En realidad, este número de iodo expresa el grado de insaturaciones. Sabemos que los halógenos reaccionan con los dobles enlaces presentes en las moléculas orgánicas, o sea, las conexiones. Bien, en este caso, se lleva a cabo esta reacción a través de una solución patentada y de composición desconocida que se llama el reactivo de Wick. El reactivo de Wick, WIJS, tiene este halógeno iodo-cloro presente en solución y reacciona con los dobles enlaces de migrasa para formar la grasa halogenada. Realmente la cantidad de ese iodo residual, nosotros le agregamos un exceso de iodo para generar la molécula de iodo nuevamente. Entonces, ¿cómo lo deben analizar ustedes? Siempre. Tengo esta cantidad de grasa y le agrego un exceso de reactivo de Wick. Mientras más reactivo de Wick nos sobra, es porque había menos insaturaciones. Y me voy a detener aquí. Mientras más reactivo de Wick me sobra, es porque había menos insaturaciones. ¿Será mejor o peor esa grasa? Peor. Porque había menos insaturaciones con que reaccionar. Y una vez que yo tengo más reactivo de Wick residual, voy a obtener mayor cantidad de iodo. Y mientras mayor cantidad de iodo yo tenga, mayor cantidad de tiosulfato voy a necesitar para titular. Es decir, que mientras más tiosulfato, más iodo molecular se está consumiendo, ¿verdad? Quiere decir que menos reactivo de Wick reaccionó, mis grasas son más saturadas que insaturadas. Mientras más tiosulfato, más saturadas. Y luego, lo que hacemos es una cuantificación por retrovaloración. Esto realmente es una retrovaloración. Siguiente entonces. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está la fórmula que permite el cálculo del índice de iodo. Bien, siguiente. Para agentes no secantes, menos de 110. Para agentes semisecantes, entre 110 y 135. Para agentes secantes, más de 135. ¿Saben qué son esos de agentes no secantes? No. Cuando a condiciones normales de temperatura y presión, las grasas líquidas se solidifican. Por ejemplo, una cera es un agente secante. Bien. Otro de los ensayos que vamos a realizar, ojalá no sea posible, es el índice de peróxido. Lo que yo le decía al carrito de sopaipilla. El índice de peróxido me permite medir la cantidad de oxígeno que se une, ¿verdad?, a las grasas en forma de peróxido. Bien, cuando estas grasas se oxidan, forman peróxido. Y una forma de saber la densidad oxidativa de estas grasas es precisamente midiendo este índice, que se hace a través de una volumetría sencilla. Bien. ¿Cómo lo hacemos? 5 gramos de aceite, 30 mililitros de una mezcla cloroformo ácido acético, 2-3, y este método está súper patentado por la AOAC. Agregamos luego 0,5 una solución de ionuro de potasio, agitamos un minuto, agregamos agua destilada y luego almidón soluble como indicador. Hacemos una titulación hasta la desaparición del color que genera el almidón. Dicen que es azul. Yo les voy a decir algo, no todo el tiempo es así, eso depende de la grasa. ¿Sí? Y por último, ya para concluir, ¿qué hora? 9:20.
el índice de saponificación es un ensayo que nosotros no vamos a hacer, pero que mide la cantidad de ácidos, grasos que es posible esterificar. El proceso de saponificación es un proceso de esterificación en el cual nosotros vamos a ver la cantidad de ácidos a través de una reacción sencilla que está a continuación. Tenemos una grasa, un aceite que es un éster de glicerol. Ese éster de glicerol nosotros lo tratamos con hidróxido de sodio y vamos a obtener un jabón que es simplemente el éster sódico de este ácido graso más carnicería. Entonces eso es lo que hacen los cosméticos para la fabricación de los jabones. Para este proceso, 2 gramos de la muestra, 25 de solución alcohólica de dióxido de potasio, una taza de vidrio y calentamos en 3 minutos. Luego lo que hacemos es valorar con ácido clorhídrico 0,5 hasta la desaparición del color rojo de presencia de fenolftaleína. Muy sencillo este ensayo. Bien chicos, hasta aquí, vamos, esto es simplemente una pincelada de cómo nosotros hacemos control de calidad de las grasas en un laboratorio y de cuáles son las regulaciones que existen actualmente en Chile con respecto al tema de las grasas como un recurso alimenticio. Recuerden que la regulación de las grasas dejaría una deficiencia energética importante en nuestro organismo. O sea, las grasas son necesarias, pero ¿cuáles grasas y en qué cantidad? Eso es donde la ley establece los. ¿Cuánto? 30% de la suma, pero esperando que las totalidades no excedan el 10%. Que las saturadas, perdón, no excedan el 10%. Para el centro, por cada 100 gramos. Por porción. Ya comenzamos a ver las cosas. En la valoración lo que hace es que aumenta, por eso produce la coloración en color rosado. Con el indicador. Por la titulación se hace más fácil. El lagarto SH es más rico en triptófano. Por eso Calculadora y lápiz, por favor. calculadora se sabe que van a ver. Es que se me pasa. Yo solamente la dejo adentro. Pero ayer la saqué para estudiar. Yo la saqué, pero dije, la noche.